El gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, la Z101, y vamos a hablar ahora en este gobierno de la mañana con el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, que está con nosotros. En poco tiempo, este nuevo presidente del Consejo Directivo de Indotel ha logrado controlar la operación de unas 13 o 14 estaciones ilegales que han estado operando en parte del territorio nacional. Y ha hecho muy buenos e importantes anuncios para todo el pueblo dominicano. Y vamos a dar la bienvenida al exdiputado, actual presidente del Indotel, Nelson Arroyo. Bienvenido a este gobierno de la mañana. Buenos días, don Willis. Don Willy, buenos días al equipo. Encantado de estar aquí con ustedes realmente. Como no, hoy tenemos la transmisión remota con don Álvaro Arbelo, hijo, desde su hogar, que está por allá. Y estará también participando en esta entrevista, donde el presidente de Indotel está acompañado de Luis Shecker, que es director de regulación del Indotel, y Sebastián Domínguez, director de fiscalización del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Quiero iniciar con una pregunta, señor presidente de Indotel. Manejar toda esta tecnología moderna con una ley de 22 años de atraso, ¿es fácil? ¿Tenemos que hacer algo con la ley del Indotel? Sí, indudablemente, ya en esos momentos nosotros hemos iniciado un proceso de consulta, incluso con asesores internacionales, para producir la modificación de la ley de telecomunicaciones 153-98. Toda ley, prácticamente cuando tiene ya 10 años de uso, debe ser revisada. Y nosotros entendemos que llegó el momento de revisar esta ley. Por ejemplo, fíjate que la ley 153-98 no menciona la palabra internet, en ningún lado, ni siquiera. O sea, para citar una situación que provoca su modificación, y mucho más en un sector que evoluciona tanto como el sector de las telecomunicaciones. O sea que vamos a tener asesoría internacional, contraparte local, y vamos a iniciar un proceso de consulta que lógicamente tendrá que terminar con la necesaria modificación de esa ley. Se dice que en la República Dominicana... Adelante, don Álvaro. No, adelante, Nayib. Saludos. No hay problema. Uno van adelante, no vuelvas a poner eso ahí para repetir. Me dijo Cundo que tú eres el que está poniendo las cosas ahí. Vamos, adelante. Se oiga la repetición y molestarme a mí. ¿Por qué haces eso? Adelante, Nayib Chaede. Gracias, don Álvaro. Señor Nelson Arroyo, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Se dice que en la República Dominicana hay una gran cantidad de emisoras ilegales. Usted, a su llegada y en poco tiempo, ha podido clausurar unas 13 de ellas. ¿Cuál sería el plan, cuál sería el programa para lograr limpiar el espectro radiofónico de nuestro país y eliminar esa gran cantidad de emisoras ilegales que algunos dicen que sobrepasan las 50, casi llegando a 100 emisoras de esa naturaleza? Bueno, ciertamente desde que llegamos a la institución hemos establecido un programa en ese sentido, porque bueno, nosotros hemos establecido 4 ejes fundamentales de nuestra administración. Primero fue sanear la institución, empezando con la nómina. Segundo, llevar el sector a la legalidad. Tercero, lograr ampliar la conectividad de la República Dominicana y cerrar la brecha digital. Y cuarto, fortalecer la política de protección al usuario. En esos 4 ejes nosotros nos desempeñamos. Pues tocando uno de esos, que lleva el sector a la legalidad, cuando asumimos la institución vimos que ciertamente existían problemas en ese orden y dimos instrucción a nuestro equipo. Aquí tengo al director de fiscalización, el señor Sebastián, que encabeza ese departamento, e instruimos para cerrar todas las emisoras ilegales. ¿Cuáles son las emisoras ilegales? Bueno, eso tiene un marco conceptual de definición. Hay emisoras ilegales, aquellas que no tienen ni siquiera un papelito, acta de nacimiento, que estima el Indotel que son alrededor de 40. Y hay otras que tienen algunos vicios de ilegalidad, como por ejemplo
una emisora que se le dio una autorización para operar en una provincia y opera en todo el país, una emisora que se le autorizó un transmisor en tal lugar, lo está operando en otro. Todo ese tipo de cosas conllevan ilegalidad. Pues nosotros en la primera etapa hemos empezado con las totalmente ilegales y luego en la segunda etapa seguiremos también con otras que no son legales. O sea, estimamos que entre las dos partes, las totalmente ilegales y las que no cumplen con todo lo de la legalidad, estaríamos hablando alrededor de 140 emisoras. Señor presidente, siguiendo esta misma línea con el permiso de don Álvaro. Y quizá alguien preguntaría, bueno, ¿y por qué no van más rápido? Porque hay que llenar un proceso legales, hay que obtener la fuerza pública, hay que hacer un procedimiento y no es como simplemente que tú te diste cuenta que está ilegal, va y la cierra. O sea, es como... ¿No han vuelto a funcionar las que han cerrado? No. Hay una debilidad, señor presidente de Indotel, hay una debilidad. Estamos hablando de la irregularidad de los operadores autorizados, pero estamos hablando del incumplimiento del Indotel con las adecuaciones de las estaciones de radio. Tenemos 20 años tratando de adecuar la operación de estas estaciones. Entonces, una estación de radio que tiene serios inconvenientes en el país para su operación, primero, porque se toleró la presencia de estaciones ilegales, usted comenzó a cerrarlas. Sí. Segundo, porque tiene en partes del país tiene la interferencia de emisoras haitianas. Y tercero, porque necesita de una forma u otra iniciar un proceso de expansión para poder subsistir frente a la competencia actual. Pero no entendí esa parte cuando usted señala de incumplimiento del Indotel en lo que tiene que ver con la adecuación. La adecuación es un proceso que es ya la tercera parte que deben cumplir realmente las estaciones radiales, adecuarse de acuerdo a la ley 153-98. Es un proceso que nosotros estamos totalmente abiertos y aperturados y que es una de las partes que vamos a trabajar también con énfasis. Pero si una estación radial ha sometido su proceso de adecuación y está cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley y las resoluciones de Indotel, indudablemente que será adecuada. Ya en esta nueva gestión, que tenemos que decir que ha estado funcionando con el viejo consejo, porque se espera en los próximos días la emisión del decreto que designe los nuevos consejeros del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, pero las adecuaciones que se han sometido han sido aprobadas aún con el viejo consejo y nosotros estamos completamente abiertos a darle celeridad a ese proceso. Todas las emisoras presentaron su proyecto de adecuación. Aquí hubo un llamado, todas las emisoras se vieron obligadas, inclusive se dio un plazo. Bueno, pues yo invito, con permiso. Yo invito, a cualquier estación que haya hecho este proceso. Nosotros estamos revisándolas todas, pero cualquiera que entienda que haya cumplido, acercarse a las autoridades del Indotel en esta gestión, y yo le aseguro a usted que va a tener un resultado pronto, porque es la visión de nosotros. Y le quiero decir al sector, olvídense de lo que pasó antes, porque mucha gente vaya y me dice, no, tú sabes que hace 10 años, independientemente de que hay continuidad de Estado, en esta gestión nueva hay un nuevo criterio, y hay una voluntad, y hay un deseo de que las cosas salgan bien. Ese es el legado que nosotros queremos dejar al momento que salgamos del Indotel. Adelante, don Álvaro. O sea, que en eso no hay problema, don Álvaro. Presidente de Indotel. Mi respeto, don Álvaro. Doctor Arroyo, no sé la pregunta que le voy a hacer o el planteamiento, porque usted mencionó ahí que está con una persona de apellido Shecker. No sé si es familia de Luis Shecker Ortiz, hoy un distinguido jurista y un consultor independiente. Y además de eso, lo menciono fue una figura notable del béisbol dominicano, del amateur y del profesional, mi amigo Luisito Shecker Ortiz. Pero bueno, a usted le tocaría algo, no sé, te dirá, con el apellido Arroyo. Probablemente el mejor relevista zurdo que vino al béisbol dominicano, cuando aquí había béisbol de calidad, fue el puertorriqueño Luis Tite Arroyo, ¿verdad? Aquel que nadie dominaba a Perry y él logró dominarlo muchas veces. Se han dado datos inexactos, fueron de 23 su majestad
Alonso Perry. Después fue a Grandes Ligas y fue de los mejores lanzadores relevistas en Grandes Ligas y en una ocasión el mejor relevista zurdo de los Yankees de Nueva York, el puertorriqueño Luis Tite Arroyo, por si acaso a usted le toca algo. Y mi pregunta ya específicamente de ese tema. Bueno, aquí, don Álvaro, perdón, aquí a todo el mundo le gusta tener una familia internacional. Claro. Y aunque hay muchos Arroyos en toda Latinoamérica, el apellido Arroyo mío es originario de un campito de Moca. Bueno. La gloriosa Moca. Yo soy nieto de Zenón Arroyo, el creador de la variedad de la yuca negrita mocana, que en Moca le dicen Zenón, la yuca cenona. Eso tiene que ver con el machetazo de Moca. Mire, presidente, estamos orgullosos de nuestra familia. Dónde, y de qué manera la importante institución que usted preside, ¿verdad?, ha cooperado con el formidable programa del Ministerio de Educación, de esa gran idea de ese hombre formidable que es el profesor doctor Roberto Fulcar, hasta dónde ha estado el Instituto de las Telecomunicaciones involucrado en esa educación virtual. Bueno, mire, don Álvaro, este proceso nosotros básicamente lo que pero dimos... no me diga mire, por favor, no me diga mire, sino mira, porque usted y yo somos de la misma generación, de la misma edad. Eso es cierto. Bueno, don Álvaro, nosotros hemos participado básicamente en el proceso de asesoría del inicio del año escolar, que está siendo regenteado, como usted muy bien ha dicho, por el doctor Roberto Fulcar, que es el ministro de Educación de la República Dominicana y que ha estado haciendo un gran esfuerzo para lograr primero salvar el año escolar, como estamos seguros que se va a hacer, y lograr que haya un año escolar de calidad. En ese sentido, mucha gente se pregunta cómo va a ser el año escolar. Lógico, esas son respuestas que le toca dar al ministro, pero lo que nosotros podemos decir es que el año escolar, y tal como lo ha dicho el propio Fulcar, se va a llevar a cabo con las herramientas que haya disponible en el momento. O sea, que donde sea posible que se puedan dar clases virtuales, se harán virtuales, pero donde tenga que darse a través de la televisión, como se va a hacer, a través de la radio, se va a hacer, y a través de cualquier otro método que facilite poder, reitero, tener un año escolar exitoso en un momento de pandemia donde ciertamente nos ha tocado un momento difícil, pero todo lo que ha sido asesoría, participación del Indotel ha estado al lado del Ministerio de Educación. Todas las consultas que ellos han necesitado hacer, nosotros hemos estado disponibles, nuestro cuerpo técnico ha estado trabajando con eso, en especial nuestra directora ejecutiva, la licenciada Yulisa Cruz, ha estado de manera permanente en contacto con ellos y ha estado siendo parte de esa mesa de trabajo. Pero la gerencia del proceso está a cargo del doctor Fulcar, y todos los detalles de cómo será, de cómo se llevará a cabo en la operatividad corresponde al Ministerio de Educación. Pero hay un aspecto en el que nosotros entendemos que usted sí podría darnos una opinión. Indotel es el gerente del sector comunicaciones, ¿verdad? El regulador. Sí, el regulador. Entonces, en principio se habló de educación virtual sobre la base del Internet. Luego surgen una serie de dificultades y se tiene que recurrir a la alternativa radio, a la alternativa televisión, porque salió a relucir la verdad. No estábamos bien conectados, bien comunicados en términos de la influencia del Internet en el territorio nacional. ¿Cuál es la realidad que el Indotel ha determinado en ese campo? Bueno, nosotros dijimos eso en principio, una declaración nuestra, ¿verdad? Que le entran a dos manos esa declaración suya. Bueno, pero al fin y al cabo las cosas han ido poco a poco aclarándose, ¿verdad? Es importante en la vida ser optimista en todo, pero también es importante ser realista. El gobierno que inició el 16 de agosto no podría cargar con la culpa de que no hubiese conectividad suficiente y de calidad en la República Dominicana.
Entonces, esto no es un problema simplemente de qué conectividad hay en el país, que se estima en un 92%. Es si hay una conectividad de calidad suficiente para poder operar al mismo tiempo una gran cantidad de dispositivos electrónicos, en este caso laptop, iPad, etcétera, etcétera, que permita tener un año escolar eficiente. Por eso, y como las antiguas autoridades no dejaron nada preparado, nada, porque ustedes han escuchado críticas que quitaron a los directores regionales, etcétera, etcétera, pero no habían hecho nada. Al momento que el ministro Fulcar llega, tiene que empezar de cero. Y en ese proceso, entonces se van armando las cosas y la inteligencia ha ido funcionando, porque el Ministerio de Educación hoy puede darse el lujo de tener un verdadero profesor al frente, una persona con todos los conocimientos y que tiene un doctorado en el área, como es el doctor Fulcar. Entonces, eso es lo que ha habido. Bueno, sencillamente se harán las pruebas del lugar y donde se pueda funcionar virtualmente, lo que ha dicho el ministro, se va a funcionar virtualmente. Pero donde eso no sea posible, que hay muchos lugares del país que no lo es, entonces vamos a utilizar los métodos. Porque ahora lo más importante no es determinar si es virtual o totalmente virtual. Se ha dicho que una educación a distancia. Lo más importante es salvar el año escolar. Sí. O sea, que nuestros niños no tengan que esperar a ver cuándo finaliza la pandemia, que era la propuesta que tenían algunos, de que vamos a esperar a ver cuándo esto finaliza, entonces iniciamos el año escolar. Y si eso se lleva 3 años, Dios no quiera, 2 años, entonces tendríamos que esperar. No. El Ministerio de Educación, conjuntamente con otros actores, emprendió el camino y entonces ha ido ajustando las cosas. Y qué bueno, y yo estoy convencido que cuando inicie el año, el día 2 de noviembre, habrá cosas para seguir ajustando en el camino, porque es una experiencia nueva. Se había hablado mucho de virtualidad en la educación, pero la pandemia nos forzó a entrar rápidamente en ella, y eso es lo que estamos haciendo todos los actores del proceso. Señor Nelson Arroyo, nosotros tenemos que el Indotel trabaja con el tema de la regulación y la readecuación, pero tenemos un problema serio. Nosotros no tenemos una frontera que nos garantice a nosotros tener un espectro en la radio enteramente protegido. Yo tengo una emisora, por ejemplo, en Pedernales. Usted me ordena 500 kilos para operar en Pedernales. 500 vatios. Vatios, perdón. Sí, perdón, vatios. Pero ahí en Alzapitre. ¿Qué no sabe de eso? Ahí en Alzapitre, Haití, cualquier persona le instala uno con 700 vatios en la misma frecuencia. ¿Qué está haciendo el Indotel con las autoridades haitianas para evitar esa invasión? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no tenemos emisores en la frontera. Pero en Asua se oyen perfectamente. Mira, el Indotel en Asua ha tenido que trabajar en nuestra gestión, conjuntamente con nuestra directora ejecutiva y todo el equipo, trabajar en muchos frentes a la vez. Hay muchas cosas que hemos tenido que hacer en poco tiempo. Entonces, hemos ido una a otra. En este mes ya tenemos, no recuerdo la fecha exacta, pero tenemos fijada una reunión con nuestros homólogos haitianos, o sea, los similares a nosotros, como ente regulador, porque precisamente es un tema que nos preocupa y que hay que ver, porque es un tema más difícil que el que parece. O sea, hay presidentes de Indotel que han dicho vamos a acabar con esas interferencias inmediatamente, pero yo no soy tan ligero en los pronunciamientos, porque no se trata de que pase un ilegal por la frontera, son ondas, y eso no se detiene con una pared. O sea, no es tan simplista. Entonces, en esa partecita, o sea, indudablemente tiene que haber una cooperación entre ambos estados, como tiene que ser muchas cosas entre las relaciones dominico-haitianas, que tiene que haber una necesaria cooperación para tú lograr la eficiencia. Porque la única forma que tú tendrías así simple, porque no conozco todavía esos aparatos o no están disponibles en el país, creo que Israel lo tiene, no sé, para tú lograr bloquear
de manera aérea las ondas hercianas de las emisoras haitianas, o instalar suficientes emisoras en la frontera que puedan boicotear el asunto. Nosotros, te soy honesto, estamos empezando a ver ese tema. No es el tema que más hemos profundizado, pero sí está entre los temas que deben ser abordados por esta nueva gestión para ver cuáles son las posibles soluciones. Pero si tú me dices hoy que si yo conozco la solución o si la tengo a mano, la verdad que no te voy a decir que la FCC puede ayudar. México y Estados Unidos tienen una frontera y pueden operar las estaciones. Pero le corresponde a Julieta Tejada. Adelante. Gracias, señor director. Señor presidente del Indotel, ustedes hicieron un anuncio recientemente de que todas las llamadas en República Dominicana van a tener un solo costo. Nos gustaría saber en qué consiste ese costo y también las motivaciones para la eliminación del 1, que también veo que ya no se va a utilizar, y a partir de cuándo inician estas medidas. Bueno, ya la eliminación del 1 inició, la hora 27. O sea, que ¿en qué consiste eso? Que quizá mucha gente ha dicho, bueno, pero eso no es tan impactante. Bueno, no es tan impactante como hace 10 años. Si hace 10 años hubiese logrado eso, el impacto económico para los usuarios hubiese sido muy significativo. Ahora no es tan, pero no deja de serlo. Por ejemplo, si yo quiero llamar de aquí del Distrito Nacional a Dajabón a un familiar, yo puedo perfectamente durar 40 minutos hablando ahora y no voy a tener ningún cargo. Es una llamada local. O sea, que eso es de teléfono residencial a teléfono residencial. O sea, mucha gente tiene que tratar un tema, tiene un teléfono prepago, que los minutos le salen alrededor de 6 pesos, y si quiere conversar amenamente con un familiar, no lo hace porque está usando un minuto, usa 2 minutos, posiblemente. Pero ahora tienes la oportunidad, te reitero, de comunicarte a cualquier punto del país, a veces con la ventaja de que los teléfonos fijos tienen mejor audición que la comunicación por celulares. O sea que ciertamente no es la panacea de los logros, pero es algo que ayuda a una mejor comunicación y a la vez va a provocar unos ahorros de unos chelitos que no podemos todavía cuantificarlo cuántos son, pero que ciertamente... De residencial a celular se queda igual. Sí, claro. Ahí se queda igual. Entre teléfonos fijos. Okay. Fíjense, tenemos aquí en la República Dominicana una situación muy importante que atender. A usted le ha tocado en poco tiempo enfrentar retos que Indotel no ha podido solucionar en muchos años. Por ejemplo, ahora lo del 5G, que pues obliga a mover 15 canales de televisión aproximadamente para abrir las frecuencias para ese tipo de operación. Pero tenemos 3 inconvenientes. Primero, en la República Dominicana la mayoría de los usuarios de la televisión no tienen televisor digital. Segundo, esas estaciones de televisión no tienen espacio donde colocarse en este momento. Y tercero, todavía no está, establecido el tiempo del inicio de la televisión digital en la República Dominicana. ¿Qué se va a hacer con esos canales? ¿Comprarles los derechos? Bueno, mira, tú no compras lo que es tuyo, don Willy. El espectro pertenece al Estado Dominicano. Lo que tienen canales y otros son usufructo del espectro. Mira, pero debo darte una buena noticia. O debo darle, yo no sé cómo. No, estamos aquí. Bueno, tranquilos. Debo darle una buena noticia, es que el Indotel ha iniciado un proceso de diálogo con todos esos canales que están ubicados entre el 53 al 67, y es los que básicamente ocupan la banda de los 700. Creo que es el 51 al 69. 53. Al 69. Sí. Entonces, hemos iniciado un proceso de conversación y si no me falla la memoria, creo que ya hemos terminado el proceso con todos y todos han estado dispuestos a colaborar con este programa. Nosotros le hemos dado algunas facilidades, no vamos a comprar nada, reitero, tú no compras lo que es tuyo, pero vamos a darle diversas facilidades para lograr, y hemos recibido
te reitero, un apoyo muy solidario, un compromiso país, todos han entregado, han dicho no hay problema, nosotros estamos en disposición. Porque una pregunta. Conjuntamente, sí, don Aldo. Con permiso. Bueno, no, adelante, presidente, adelante. Sí, conjuntamente con eso, ya nosotros estamos convocando para el mes de noviembre las mesas técnicas de trabajo, donde vamos a convocar a todos los actores para iniciar el proceso hacia la implementación de la televisión digital en la República Dominicana. Porque el decreto 539 establece que la entrada de vigencia será para el año 22. Entonces nosotros queremos que todos los actores estén al tanto de lo que vamos a hacer y que una vez se implemente la televisión digital, entonces, don Willy, habrá suficiente espacio. Claro que sí. Porque donde opera un canal análogo, pueden ocupar 3 canales digitales. Fíjense, usted ese espacio de los canales de UHF le da apertura al 5G. Con un mismo transmisor pueden operar varios canales a la vez. Efectivamente. O sea que eso va a permitir un ahorro en todo el sentido de la palabra, energía, eso va a abaratar costos. Esto va a ser una revolución. Y mucha gente escéptica dicen, pero si aquí estamos atrasados, en algunos puntos del país tenemos 2G, en otros 3G, 4G, ¿cómo es que de repente vamos al 5G? Bueno, vamos a ser francos, no es que todo el mundo va a ir al 5G. Hay que estar claro. Pero posiblemente todos los que estemos aquí vamos a migrar al 5G. Sí. Y entonces, cuando se produzca esa migración de 4G a 5G, entonces el del 3 va a migrar a 4. Y así vamos a ir poco a poco avanzando. Porque esto del 5G, para que la gente entienda, y algunos, yo lo decía en un lugar y se reía, va a ser una revolución tan grande que aunque no voy a decir que va a ser inmediata en la República Dominicana, pero esto es lo que se llama el Internet de las cosas. Estamos hablando que una nevera podría hacer un inventario de los productos que tenga disponibles y poder hacer el pedido a un supermercado. O sea, eso rápidamente no cabe en la cabeza. O sea, estamos hablando de ciudades inteligentes. O sea, no te vamos a decir que lo vamos a lograr en el corto plazo en la República Dominicana, pero vamos a tener la disponibilidad. Y si la nevera te ordena... Una pregunta, presidente. Adelante, Bárbara. Sí, perdón, presidente Arroyo. Una pregunta que yo creo, no sé, que nadie ha hecho. Quizá nadie la ha hecho porque no procede. Y yo en mi ignorancia creo que sí, pero es lo siguiente. Ustedes han cerrado muchas emisoras que están funcionando de manera ilegal y este es un problema que tiene décadas, qué sé yo, no sé. Pero se podría hablar de también emisoras de televisión que son ilegales. Mira, eso no es tan fácil y no existe, porque la inversión de televisión no es igual que la radio. Cualquiera puede operar con un transmisor de bajo costo una emisora de radio. Por eso muchos a veces prenden hoy, apagan mañana, etcétera, etcétera. Perdóneme, pero en la televisión no existe eso. Perdóneme, pero quiero ahí anotar. No es una ilegalidad tener una licencia para operar y cubrir un terreno y no estar operando en él. Muchos canales aquí han apagado sus emisiones y están transmitiendo a través del cable y tienen una licencia para llevar televisión al aire a la gente que no tiene cable. Entonces esa gente está violando la ley. Bueno, indudablemente que sí existen visos de ilegalidad e incumplimiento en algunos aspectos, pero la ilegalidad per se no existe, pero sí existen visos de ilegalidad, incluso existen muchos canales que no están al día. Precisamente cuando iniciamos el inventario de los canales que ocupaban los números que ya establecimos, nos dimos cuenta que muchos de ellos, perfectamente como decía don Willy, estaban apagados, estaban simplemente ocupando una frecuencia que no estaban utilizando y por eso muchos de ellos no tuvieron problema en entregarla. Pero la ilegalidad se da más en las estaciones de radio. La ilegalidad, vamos a decir, totales. En televisión puede darse algunas ilegalidades parciales y ya estamos trabajando, lo estamos llamando a todos y hemos ido poniendo al día a muchos de ellos. Hemos logrado que gente que nunca pagaba estén pagando ahora
y ese es un proceso de avance que lo estamos logrando gracias a la confianza que estamos inspirando en el sector, porque le hemos dicho a ellos que nosotros venimos aquí para ser colaboradores junto con ellos, pero siempre para aplicar la ley. Señor Nelson Arroyo, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, ¿qué vamos a hacer en este país con los prestadores de servicios de Internet? Porque nosotros en nuestros hogares regularmente, ¿verdad?, contratamos un servicio de Internet en nuestras casas que vemos que no se nos da lo que pagamos. Tenemos que pagar, por ejemplo, 10 megas eso no da para nada. En el caso mío, yo lo llevé a 20 megas, después tuve que llevarlo a 40, ahora estoy en 100 megas. Porque en un país que muy poca gente sabe lo que es un mega. Exactamente. Siempre, en principio todo va muy bien, pero al poco tiempo se va ralentizando el servicio de Internet en la casa. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque no estamos recibiendo lo que estamos pagando. Mire, cuando ahorita hablaba de los ejes de nuestra gestión, hablaba que uno de ellos era sanear la institución, porque el saneamiento de la institución iba a conllevar que pudiéramos disponer de algunos fondos para hacer algunas cosas. Cuando la gente piensa en el Indotel, piensa en una de las instituciones más robustas del Estado Dominicano, la que más dinero maneja. Precisamente me visitó un empresario de la televisión, periodístico, y me decía, ¿y por qué ustedes no aprovechan ahora los recursos que tiene el Indotel para que pueda subvencionar el año escolar? Y yo me reía, yo decía, bueno, ¿por cuáles recursos? Sucede que ustedes saben que el Indotel se alimenta del CDT, que es la Comisión de Desarrollo de las Telecomunicaciones, un 2%, y esos fondos que entran al Indotel han sido aproximadamente en los últimos tiempos alrededor de 120 millones de pesos mensuales. Cuando nosotros llegamos al Indotel, encontramos una nómina de 75 millones de pesos. Un alquiler de edificio y parqueo de 7 millones, ya había 82. Porque creo que es una parte del CDT que reciben ahora, porque hubo una modificación en la distribución. No, te voy a explicar eso. Pero ciertamente, en total son 120 millones aproximadamente, un poco más, un poco menos, pero en gastos operativos prácticamente se iban los 120 millones. O sea que podríamos, para hablar un lenguaje llano, entraban 10 pesos, se gastaban 10 pesos. Nosotros comenzamos como primera medida de saneamiento una reducción de la nómina. Eliminamos unas 120 botellas que había, que escuché una vez a don Álvarez hacer comentario de eso, pero nuestro deseo no era atribuirle nada a don Álvaro al anterior director o presidente. Incluso esas botellas no solamente se arrastraban de la pasada gestión de Nelson Guillén, sino fueron varias gestiones. Cuando Orlando era presidente del Indotel, la empleomanía en la institución era alrededor de 350 personas. Cuando yo entré era 854 personas. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que cada vez que cambiaba un presidente del Indotel, como eran compañeros del mismo partido, generalmente, entonces lo que hacía era que comenzaban a remontar sobre la misma nómina. Por lo tanto, llegó un momento de poco manejo de la nómina. Nosotros la encontramos con 75 millones, ahora mismo está alrededor de 50 millones. O sea, fíjese que para un político como nosotros, incluso, que fuimos electos por el voto popular de una provincia, lo menos gracioso es quitar empleos. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho. Pero para entrar, o sea, hice un preámbulo para caer, porque no crea que se me ha ido. Sí. Pero le vamos a responder de inmediato al señor Nayicha. Mi pregunta. Sí, da su pregunta. Es la mía. Después de estos mensajes comerciales. Llévatelo, mundo. Es el gobierno. Z101. Seguimos, aunque yo incluiría en tu pregunta si vamos a quitarle los impuestos al internet, porque ahora eso es un servicio público. Así Yo es. me imagino que en un momento dado tenemos que liberar
de un 30 a los usuarios. Adelante, señor presidente. Usted siempre con cosas interesantes, señor director, no como otros miembros de este Instituto programa. Dominicano de las Telecomunicaciones, licenciado Nelson Arroyo, que también es locutor, se graduó de locutor y maneja este mundo de la radio. Y la radio de San Pedro, se dice, y don Álvaro sabe que se ha mencionado mucho, el este es la cuna de la radiodifusión en la República Retomar Dominicana. la pregunta para los oyentes, ¿verdad? Para ¿qué vamos a hacer con los prestadores de servicios de Internet que estamos pagando por un servicio que no recibimos? Cuando contestaba esa pregunta que di aparentemente vuelta, era porque quería llegar, tener una base para contestar tu pregunta. Cuando llegamos al Indotel, hay unos equipos especializados para medir la potencia que brindan las prestadoras, pero no lo teníamos en el Indotel. Eventualmente, en algunas ocasiones, se arrendaban o alquilaban esos equipos. Pues con los ahorros internos que hemos hecho, ya hemos autorizado la convocatoria de una licitación para comprar los equipos que harán los Drive Test, que son los que miden realmente eso que tú estás diciendo, la potencia que tú has contratado, porque si tú contrataste 20 megas y te están sirviendo 4 megas, entonces eso permitiría que el Indotel pueda abrir un proceso sancionador contra ese prestador. Ahora, si tú no tienes cómo medirlo y solamente es el usuario que se da cuenta cuando la calidad es baja, entonces no podíamos hacer el trabajo. Nosotros aspiramos que para enero o febrero a más tardar ya tengamos esos equipos de forma tal que podamos hacer los monitoreos, las mediciones del lugar, lo cual nos va a permitir hacer un trabajo mucho más eficiente. Yo creo que deben lograrse también un acuerdo con las compañías prestadoras del servicio de Internet y la misma institución para educar a la ciudadanía en el uso del Internet. Correctamente. Mucha gente tiene problemas y culpa a la compañía que le está vendiendo el servicio, pero no tiene las instalaciones correctas en su hogar para garantizar la máxima eficiencia del servicio que ha comprado. Eso es verdad, pero en la mayoría de los casos se trata de lo que decían allí, es que ciertamente no se sirve la potencia que se contrata en muchos casos. Y tiene una degradación, tú contratas 20 y al final de los 30 días, claro, aunque tú no lo uses, termina bueno, y prácticamente si sabemos que no tenemos cómo nosotros comprobarlo, pues todavía mucho más fácil. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer precisamente es esa, medir la potencia y tomar las medidas. Nosotros esperamos que la prestadora de servicio entonces pues comiencen a ajustarse, comiencen a colaborar, y si lo están haciendo bien, pues magnífico, pero ciertamente hay muchas quejas. El director sumó sentido. una pregunta con relación a los impuestos del Internet. Ese es un tema a discutir, muy adelante. En materia de impuestos hay otros organismos especializados en esa área, y el momento que está viviendo el país no podemos adentrar mucho en tipo de discusiones económicas porque estamos viviendo una situación especial, pero es un debate que está pendiente y que en su momento debe realizarse. Aquí tenemos a Nelson Arroyo. Nelson ha hecho una pausa en la actividad política diaria para asumir la dirección del Indotel, pero hay que decir, para que el país lo conozca bien, que es un gran dirigente político nacional, primero del PRD, ahora del PRM, una de las figuras más importantes políticamente hablando en la región este del país, San Pedro de Macorís y todo el este. Yo creo, Rosendo, que ha hablado con los hechos. Yo no sé si él quería estar ahí, pero está ahí, lo está haciendo bien. Claro. Y todos los radiodifusores y operadores tenemos que colaborar para que las cosas se hagan bien y de una vez por todas organizarnos en materia del uso del espectro. Después de Rosendo, me permiten hacer una pregunta. ¿Cómo lo Adelante, bien. Rosendo. Tú dijiste, Nelson, ahorita, un poco cuando iniciamos la entrevista, que al sector de la radiodifusión y a todo el sector, que se olviden de lo que era antes, que esto es ahora una nueva gestión. Cuando hablamos de la ilegalidad,
y de la manera irregular en que está operando aquí el sector radiofónico, y ya hablamos también de canales de televisión, eso tiene mucho que ver, o ha tenido mucho que ver históricamente en este país, con el tráfico de influencia. Regularmente el que opera una emisora es el que llega a una posición de poder, diputado, senador, un político, y entonces inmediatamente instala una emisora, instala un canal para tener de alguna manera influencia en los medios de comunicación. ¿Va esta dirección del Indotel a intervenir eso, el tráfico de influencia que ha imperado en el sector durante tanto tiempo? Bueno, no es el tráfico en sí, lo que nosotros vamos a establecer es las reglas de juego claras. Las reglas de juego claras evitan el tráfico de influencia. Nosotros no podemos, lógicamente, trabajar en esa área. Lo que ahora te puedo decir, por ejemplo, que nosotros inmediatamente llegamos, encontramos una veda para la otorgación de nuevas autorizaciones para frecuencia, y nosotros extendimos por 1 año esa veda. Okay. O sea, por ejemplo, están ahora mismo prohibido el otorgamiento de licencia hasta el mes de septiembre del próximo año. Lo que nosotros aspiramos es a tener tiempo para reorganizar el espectro radioeléctrico en la República Dominicana y no seguir con el desorden que impera ahora mismo, como ha señalado don Willy. Entonces, si al desorden existente, y que me perdonen los compañeros que quieren que le asignen frecuencia en este momento, lo que te estoy diciendo, si a ese desorden existente le sumamos más al desorden, entonces será un completo desorden. Nosotros primero necesitamos organizarlo todo y actuar de acuerdo a la ley. Reitero, no importa qué categoría política tenga, a qué partido pertenezca, el que tenga una emisora ilegal, hay que cerrársela. El que no esté cumpliendo con la ley tiene que ser llevado al cumplimiento de la ley. Y una de las cosas que nosotros le dijimos, o a los presidentes no se le ponen condiciones, pero la única condición que nosotros le pusimos al presidente de la República al aceptar esta posición es que nosotros no íbamos a aceptar llamada de nadie para intervenir por nadie que estuviera fuera de la ley. Porque si estoy yo fuera de la ley, me puede llamar el más común de los ciudadanos, el más de a pie, como decimos popularmente. Pero el que esté fuera de la ley no debe estar llamando, porque entonces no está cooperando con que yo haga una buena gestión. Y yo siempre he dicho que al amigo nunca se le pide lo que le perjudique. Exactamente. Muy por el contrario, si tú te consideras mi amigo, tú debes solicitarme cosas posibles que ayuden a que yo pueda hacer una buena gestión. Si me Entonces, permitan, en eso acordamos con el presidente. Sí, don Álvaro. Sí, gracias. No. Adelante, presidente. No, estoy terminando. Que presidente eso, Arroyo, el presidente me aseguró a mí, y hasta el momento puedo decirlo muy orgulloso, que todo lo que hemos recibido del presidente Luis Abinader es colaboración. Y debo decir que el hombre está muy al tanto de todo. Nos ha invitado él, no que yo le he solicitado entrevista, no, él nos ha invitado en varias ocasiones al Palacio Nacional para él pasar revista a lo que está pasando, aparte de llamadas que me ha hecho en reiteradas ocasiones. O sea, que estamos contando con todo el apoyo del presidente de la República. El presidente de la República ahora mismo es el primer interesado de que el sector de las telecomunicaciones logre el salto y que sea en su gestión donde finalmente logremos cerrar la odiosa brecha digital de la República Dominicana. Y que se haga justicia. Me va a permitir... Perdóneme, don Álvaro, y que se haga justicia. Bueno. Porque esto es lo más importante, que se haga justicia y que no siga como planteaba Rosendo Tavares, siendo beneficiado nada más el que tiene los recursos. El radiodifusor tradicional prácticamente está en quiebra en este país. Pero como le decía anteriormente, ya aquí tú comienzas a ver la aprobación de una adecuación a una cadena de estaciones de los grupos poderosos de empresarios que no tienen nada que ver con la radiodifusión. Mire, don Willy, ya Adora se ha reunido en varias ocasiones con el presidente y nosotros. Y Adora ha estado ya llevando sus planteamientos y están siendo escuchados. Y usted puede estar seguro que en la presidencia de Luis Abinader
no va a perecer la radio en la República Dominicana. Que nosotros estableceremos los cimientos para que la radio perdure por muchos años más en la República Dominicana. Me van a permitir... Adelante, don Álvaro. Sí, me van a permitir una pregunta. Digo, me van a permitir porque noto una principalía en el programa. Se lo dijimos allí que baje un poco noto casi una dictadura y un machismo. A Julieta Tejada no la han dejado abrir la boca ni para bostezar. Estoy de acuerdo con usted, don yo no Álvaro. sé si usted, presidente Arroyo, estamos conversando con el presidente del Indotel, ¿verdad? Interesante respuestas, interesantes preguntas, por primera vez, una entrevista completa. Mire, doctor Arroyo, es lo siguiente, yo no sé si usted quiere entrar en esa polémica, usted que no es un hombre polémico, que por eso ha llevado, entre otras cosas, aparte de su capacidad, su experiencia, ha llevado también este asunto del Indotel y lo seguirá haciendo, porque es un hombre de una categoría profesional y espiritual de principalía, pero no se quiere entrar en esa polémica. Sucede que siempre se ha dicho, ¿verdad?, que la primera emisora radial dominicana, ¿verdad?, la emisora del ingeniero Frank Hatton, que después se convirtió en HIZ, la famosa HIZ, ¿verdad? Él vino con la intervención militar de Estados Unidos, la segunda al país, la de 1916 y 1924. Cuando los invasores se fueron, dejaron aquí lo que yo llamaba la voz de las Fuerzas Armadas. Entonces el ingeniero Frank Hatton, ¿verdad?, que conocía de eso, se quedó con la emisora, o sea, ellos se la cedieron a él, la emisora, o sea que la emisora parte de ahí, de 1924. Un historiador, hombre de la radio, importante, prestigioso, de Santiago, ha escrito un libro en el que dice que no es así, que la primera emisora radial dominicana comenzó en Santiago en 1919. ¿Usted quiere decir algo, presidente Arroyo? Mira, decir que no soy historiador, conozco más o menos la historia del sector y ya ese es un debate entre intelectuales como ustedes y voy a hacer ese debate y me voy a mantener siendo un espectador interesante aprendiendo de ustedes. Ingeniero Arroyo. Perdóneme, Julieta, sí, porque adelante, Julieta. Gracias. Señora Arroyo. Por fin, el machismo. Si no entro rápido, se la quitan también. Dale pescozones, Julieta, dale pescozones. Adelante. Yo lo necesito aquí a usted, don Álvaro. Gracias. ¿Cómo? Fíjese, señor Arroyo. Desde aquí los maldigo. A los envidiosos, ¿verdad, don Álvaro? Coño. Adelante. Nosotros los que pagamos el servicio del internet, pues tenemos otro problema, además de la ralentización a la que hacía alusión Nayib, y que usted explicó ya cómo desde el Indotel se piensa abordar ese problema, pero está también el problema de la intermitencia en el servicio. ¿Cómo se puede resolver desde el Indotel esa situación con las prestadoras? Bueno, mira, no es un asunto que vamos a resolverlo del Indotel, porque reiteramos, el Indotel es el órgano regulador, pero nosotros hemos iniciado mesa técnica con todos los actores del proceso por áreas, y una de esas áreas precisamente es esa. Entonces, en esa mesa de trabajo, como ente regulador, nosotros estamos sentando a la prestadora y estamos interactuando las quejas que tiene el consumidor y estamos enfocándonos en buscar soluciones. O sea, porque no somos nosotros lo que instalamos el servicio. A veces la gente piensa que, bueno, que es el Indotel el que puede determinar la calidad del servicio. El Indotel puede regular la calidad del servicio. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a llevar el sector poco a poco a cumplimiento. Hay muchas cosas pendientes, hay resoluciones que se han adoptado en diversos temas, como rápidamente, yo sé que estamos llegando al final, la queja de los teléfonos ilegales, que la gente saca un teléfono, nadie sabe quién es. Por ejemplo, hemos acabado de tomar una resolución donde para una persona accesar a la contratación o sacar una línea de teléfono, etcétera, etcétera, lo primero que vamos a tener que sacarle una foto y también tomar sus huellas. O sea, que cada persona que acuda
a un prestador de servicios para comprar un equipo, instalar una línea telefónica, tendrá que tener una foto y tener sus huellas. O sea, esa resolución está tomada ya. La prestadora nos pidieron un tiempo más hasta enero para ello adecuar todas sus oficinas en el país para poder hacer eso. Y te doy un ejemplo de cosas que estamos haciendo en el Indotel, que son muchas, porque la verdad es que no es para echar cosas para atrás, pero parecería que por un buen tiempo el Indotel no estuvo funcionando. Yo creo que es muy importante lograr esto que he planteado, que se eduque a la ciudadanía. Así es. Porque tenemos que prepararnos para usar todos estos servicios modernos. Tenemos el primer problema con una ley de 1998. 22 años tiene la ley. Segundo, tenemos una tecnología que está muy por encima de nosotros, entonces hay que buscar la armonía con las prestadoras y el usuario. Tenemos que buscar que las cosas se puedan entender y hacer bien, porque en un momento dado parecería que estamos bregando con un equipo de delincuentes que está dando servicios. No, tenemos que armonizar para que las cosas salgan bien. Me pregunta un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo si el Indotel estaría en la disposición de ayudar a esa universidad del Estado a poner a funcionar una emisora que le fue autorizada hace ya un buen tiempo y que tiene en casi 2007. 10 años cerrada, que si el Indotel estaría en la disposición de ayudar a la UAS en eso. Bueno, cualquier institución que nosotros podamos colaborar, y más una institución como la UAS, nosotros siempre estaríamos en condiciones. Lógicamente, si conlleva un sacrificio económico, ahora mismo el Indotel no puede hacerlo, pero hay cosas que siempre se pueden hacer cuando hay buena voluntad. Y como no, la señora rectora nos estuvo visitando por allá, no hablamos del tema de la emisora o de la frecuencia que le fue otorgada para operar en una amplitud modulada AM, dos frecuencias. Una de 1560 y creo que 4720. Por ahí mismo. Entonces, estaríamos en la mejor de las disposiciones, ¿cómo no? Bueno, gracias, de verdad, tremenda entrevista aquí en este Gobierno de la Mañana. Gracias a ustedes. Gracias al presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, su equipo técnico que le acompaña por aquí, gracias por estar con nosotros. Y seguimos hablando más adelante y trabajando para que mejoren las cosas en la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.